Ok, vamos a checar entonces algunos detalles acerca de la normalización. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta antes de que empecemos con la presentación 2 con respecto al código. Profesor, en la anterior, en la uno había algo del dropout. ¿Qué es exactamente eso del dropout? Ok, déjame paso a esto. Ujú, El dropout ujú, eh, es una forma de aplicar regularización sobre los pesos. ujú, Eh, la parte esa de regularización, creo que no hablamos de eso en los modelos que vimos, pero la regularización es una forma de, de restringir los valores de los pesos. Eh, en general, o sea, no es una cuestión de redes neuronales, es una cuestión matemática, ¿no? En matemáticas se estudia la regularización. Entonces, ujú, cuando trabajamos con optimización de funciones, hay una función que tú quieres minimizar o maximizar, defines la función de error, ¿no? Aquí con nuestra red neuronal, pues es el error que trabajamos normalmente es el error cuadrático medio. Entonces sacamos el error entre lo que queremos que salga y lo que está sacando a nuestra red. Lo restamos, lo elevamos al cuadrado y se lo sumamos al siguiente ejemplo. ujú, Entonces, ese, digamos, es el error con los datos. Es qué tanto error tiene nuestra red para predecir los datos que queremos. Entonces, digamos que ese error tiene sería un error con los datos, digamos. Si nosotros queremos que los parámetros, sabemos que el error pues va a ser una función de los parámetros, de los pesos, ¿no? Si tuviéramos los pesos correctos de inicio, pues nuestra red tendría cero error o un error muy pequeño, ¿no? Error cero no, pero un error pequeño sí. Entonces, la regularización dice, ok, yo quiero que reduzcas el error para predecir lo que tengas que predecir. Ese va a ser el error, pero quiero aparte agregar otra sección más del error, que es con respecto a los parámetros, a los pesos. Y eh, normalmente, bueno, en redes neuronales lo que hacemos es que queremos que los pesos, los parámetros, vamos a poner aquí pesos para no confundir, los pesos eh, no, no crezcan demasiado. O sea, cuando inicializamos la red, ¿se acuerdan que dijimos normalmente buscamos valores de pesos que estén alrededor de cero? Entonces, valores pequeños, por ejemplo, menos 0.5 y 0.5. Porque esos pesos luego miles de veces vamos a estar cambiándolos. Entonces, si empezamos con números grandes, pongo que tengas pesos, no sé, que sean 10,000 o 500,000, muy fácilmente puedes tener números que se desborden, o sea, que ya no los pueda manejar tu lenguaje de programación, ¿no? Porque sean números muy grandes. Entonces, para evitar que ocurra eso, los inicializamos con valores alrededor de cero. Eh, pero hay otra cuestión, o sea, ¿no se acuerdan del concepto de sobreentrenamiento o overfitting? sí. Cuando tienes los pesos crecen demasiado, las curvas, si se imaginan el polinomio que ibas al inicio, pueden dar vueltas así muy pronunciadas.
y eso no nos conviene. No es un modelo que pueda funcionar bien con nuevos datos. O sea, tiene un problema ya de generalización. Entonces, para evitar que ocurra eso, le decimos, ¿sabes qué? Quiero que seas bueno para predecir los datos, o sea, un error pequeño en la predicción, pero también quiero que tengas pesos pequeños, no quiero que tus pesos crezcan demasiado. Entonces, una forma de definir esta componente del error, el error que está agregando los pesos, es así, acá no se ve bien, pero agarramos el vector de los pesos y le calculamos la norma. O sea, básicamente la norma es la magnitud del vector. Si ustedes se acuerdan, bueno, si ven un vector que sea 3,4, digamos. La norma de esto es 3 al cuadrado. Se simboliza así, con doble barrita. Es la raíz cuadrada, square root, de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Sí? Tú haces esa operación y te va a decir la magnitud del vector, ¿no? Así como de qué longitud es ese vector, digamos, ¿no? Sí. Entonces, es lo mismo que hacemos acá, es que el vector de pesos calcule la norma y eso va a ser el error de acá. De tal forma que si tú tienes dos vectores de pesos, supongamos que ambos tienen el mismo error con los datos, o sea, son equivalentes en cuanto a la calidad de la predicción, pero uno tiene una magnitud más grande que el otro. El algoritmo va a preferir los que tengan esta norma más pequeña, ¿sí? O sea, digamos que digamos que este es el vector W1 y un vector W2 que supongamos que tiene la misma calidad en la predicción, pero aquí tenemos valores, por ejemplo, 15.756 y aquí tenemos no sé, esta cantidad. La norma de W1 va a ser más pequeña. Entonces, en lugar de preferir este vector de pesos, como este valor va a ser más grande, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Este es más grande que este. Entonces, obviamente, bueno, aquí no estamos refiriendo a eso, no a los W. Vamos a preferir valores o sea, vectores W, que su norma sea más pequeña, ¿no? Porque ese es un error, esto lo queremos pequeño. Vas a preferir, por ejemplo, que este de acá sea, no sé, 5 a que sea 50.000. Entonces, esa es la forma en que se aplica la regularización. Normalmente, no solamente le agregamos ese término, que es un término, digamos, para castigar a las soluciones que nos dan pesos muy grandes. Normalmente lo multiplicamos por una constante lambda, digamos, donde lambda nos sirve para ver qué tanta importancia le vamos a dar a ese término, ¿no? Por ejemplo, si esta lambda es cero, ¿qué estamos diciendo? No me importa esto, porque va a ser cero. No va a haber ninguna diferencia entre que usemos este vector de pesos o este de acá. Pero si tú dices, no, sí, sí me interesa, va a ser 1. Entonces va a agarrar esta magnitud y esta tal como te dé el cálculo que saques de acá, ¿no? Entonces dices, ok, no, sí, o sea, sí quiero considerar, pero voy a considerar la mitad de eso. Entonces voy a hacerlo 0.5, ¿no? O no quiero que sea mucho más importante, va a ser 5. Entonces, digamos, esta técnica de alguna forma restringir los valores que pueden tomar los pesos, se logra con esta técnica de regularización.
Y les digo, esa es una técnica en matemáticas que se utiliza mucho para optimización. Depende de las funciones que se estén utilizando los algoritmos. Hay infinitos términos o formas de implementar la regularización. Aquí en redes neuronales, una forma de hacerlo en la práctica es con esto del dropout. ¿Y qué es eso del dropout? Dropout consiste en decirle un porcentaje de tus conexiones entre dos capas, vas a ignorar, los vas a hacer los que sean cero, para que el error de esas neuronas, 5 o 6, dependan únicamente de un porcentaje de sus conexiones. Digamos, si es un dropout de 0.5, solo dos de esas conexiones van a ser válidas. Entonces, a partir de esas dos conexiones, esta última capa tiene que reducir el error. Entonces, es una forma de, tal vez no es tan evidente, o sea, conectar esto con esto que les explica acá, pero es una forma de lograr ese mismo efecto. En este caso, lo que hacemos es reducir los parámetros. Tal vez si tuvieras un vector, bueno, tiene que ser uno más grande, ¿no? Que tenga varios pesos. Tienes un vector 13, acá tienes diferentes pesos, ¿no? Cada uno de esos es un peso. Y tú le aplicas dropout a eso, un dropout del 50%. Lo que tú decías, ¿sabes qué? El 50% de las conexiones que tienen esos pesos asignados, los vas a ignorar. Entonces, es como que drásticamente digas, bueno, al azar, te escojo a ti, los conviertes en ceros. Entonces, estás restringiendo. Es diferente a esta forma que vimos acá arriba, pero es otra forma de restringir qué valores toman los pesos. Acá de plano les dices, tú vales cero. Y los otros pesos tienen que ver cómo resolver el problema. Entonces, al hacer eso, los que se convirtieron en ceros no van a contar, y esos que sí cuentan, perdón, van a verse obligados a tal vez sufrir un mayor cambio. En lugar, si considero todos los pesos, este iba a pasar en una iteración de 7 a 10, tal vez. Tal vez ahora va a pasar de 7 a valer 15, porque va a tener que suplir el trabajo que haría normalmente este otro parámetro, ¿no? Entonces, pues matemáticamente se considera dropout una forma de regularización. Eh, Sin embargo, bueno, que yo sepa, no surge desde el punto de vista matemático la idea del dropout, sino que surge hace muchos años, igual desde una motivación, la que comentabas hace rato, ¿no? Del cerebro, en donde si tú pierdes algunas neuronas, las otras neuronas que siguen viviendo tratan de reemplazar a las que ya murieron, ¿no? Tienen que hacer, digamos, más trabajo para reemplazar el trabajo de las otras. Y entonces, hace muchos años, una de las cosas que se hacía con las redes neuronales es que cuando tú las entrenabas, luego observabas los valores que tomaban cada uno de los pesos. Y no sé, supongamos que para una red neuronal, los pesos que tenías eran esos. Checaban cuáles eran valores cercanos a cero. No sé si puedo decir, esta conexión de 3 a 5 tiene peso cero. Significa que lo que de 3 para 5 lo va a ignorar esa conexión. Entonces lo que hacían era podar esa conexión. La cortaban. Decían, bueno, este término no nos sirve, ¿no? Entonces viéndolo como términos, ¿no? Es como que tengas W1 por F1 más W2 por F2, ¿no? En esta sigma grandota, ¿no? Empezaba con W0, algo así, ¿no? Tienes acá más términos. Entonces, si tú descubrías que tal vez, vamos a poner así, ese es cero, ese es válido. Dice, pues ese es W1 es cero. Entonces, quiere decir que no importa lo que pase por F1.
pues no importa este término, pues vamos a quitarlo, ¿no? Y lo podaban, la poda de las conexiones. Entonces, dropout es básicamente una poda, pero es una poda no definitiva, sino que es temporal. En cada iteración se escogen al azar cierto porcentaje de conexiones y las hacen ceros para esa iteración únicamente. Una vez que ya se actualizaron los pesos de los valores de los pesos que sí sobrevivieron, digamos, al dropout, en la siguiente ronda, en la siguiente iteración, son otro subconjunto de pesos que van a sufrir este dropout, ¿no? Entonces, son como podas que haces, pero temporales, no son definitivas como se hacían. Entonces, digo, no, eso no lo puedo demostrar, pero estoy casi seguro que este concepto de dropout viene de ese concepto antiguo de podar la red. Y luego al analizar el por qué funciona, dicen, bueno, es que es una forma de regularización que estamos aplicando a los pesos de esa capa en específico. Ok, Sí, sí, este, sí me queda claro. sí, y en convolucionales, fíjense, no, yo no he visto mucho. Yo en esa notebook lo dejé allá porque me sirvió para explicar en otra sesión, en otro curso. Pero normalmente aparecen esos dropouts, aparecen mucho, sobre todo con las redes GANs, estas redes que son un conjunto normalmente son dos redes, ¿no? Que la generadora y la discriminadora, y entre ellas compiten. Y al final, en esa competencia, resulta que la generadora empieza a generar imágenes a partir de vectores de números random, genera imágenes realistas de algo, ¿no? Como aquí la de la cara de esta, ¿no? Que esta persona que no existe, sintética esa imagen. En el generador, y creo que en el discriminador también, utilizan muchos de esos dropouts. Si no lo utilizas, no aprenden tan bien. Aquí en las convolucionales no estoy muy seguro, yo no es muy común verlo. Lo que sí son esas de normalización. Acá se puede confundir, muchos confunden, ¿no? Normalización con regularización. Regularización es eso que les explicaba, es el concepto de restringir de alguna forma los valores que pueden tomar los pesos, ¿no? Normalización, tal vez es el nombre, lo dicen, es como tratar de que los números sean más normales, más parecidos entre sí. Una forma de normalización es la que les explicaba hace un momentito, ¿no? Cuando en Softmax, lo que hace Softmax es una normalización. Haces que las salidas de tu red todas sumen 1. O sea, la suma se te da un 1 para que sea considerada una distribución de probabilidad. Aquí esta normalización que vamos a ver con las redes convolucionales. De hecho, aplica para cualquier red profunda la normalización. Pero creo que en las convolucionales es donde se ve más claramente su aportación. Vámonos a la presentación, porque allá hay algunas diapositivas que, bueno, aquí está de hecho. Los componentes que normalmente van a ver en una red convolucional moderna, o de las que se utilizan en la actualidad, pues van a ser obviamente capas de convolución, como ya vimos, ¿no? Los filtros de convolución, capas de pooling, que son una forma drástica, digamos, de reducir las dimensiones. Al final siempre van a haber capas totalmente conectadas, que son lo que llaman la cabeza de la neurona, de la red neuronal. Y son las capas que realmente van a hacer la predicción final, ¿no? Normalmente van a ver la función ReLU, que es esta de acá. Y es muy normal ver capas de normalización. Entonces, aquí pueden ver la forma general de una normalización, cómo se aplica en las capas de convolución. Esta X y J lo pueden ver como un valor generado por una de estas neuronas, ¿no? Por una aplicación de un kernel, de un filtro de convolución. Entonces, acá, por ejemplo, aquí donde está el filtro, si lo aplicamos acá, vamos a obtener
una salida, ¿no? Un número. Entonces, consideran ese número como un X y J. Mu J nos representa la media estadística, ¿no? Supongan que este filtro se lo aplicamos a toda esta imagen y ya vemos que eso nos va a dar un volumen de salida. Entonces, vamos a tener varios valores, ¿no? Cada vez que lo aplicamos va a tener un valor. Entonces, si todos esos valores de la salida los promedias, ¿no? Supongo que aquí lo aplicas y te da, no sé, 5. Lo aplicas al lado y te da un 10. Entonces ya llevas 5 más 10, 15, ¿no? Y así lo aplicas en todas las posiciones para abarcar la entrada, la imagen de entrada. Y al final, no sé, tal vez tienes 200 valores. Esos 200 valores los sumas, los divides entre 200 y esa es la media estadística. Entonces aquí lo que se está diciendo es agarra uno de esos 200 valores y réstale la media. Esto lo que va a hacer es que va a correr a todos estos números. Los va a correr hacia la media, ¿no? Vamos a ver si se les puede explicar aquí con un ejemplito. Vamos a ver que tenemos los números 1, 3, 6, como hace rato, ¿no? Vamos a poner uno más. 6, 10, vamos a que sean 2. Entonces, esos valores, si los sumamos, nos va a dar 12. ¿Okay? 12 entre 4, eso nos da 3. Entonces, la media sería 3. Cada uno de esos sería como que nuestra X y J, ¿no? Entonces, lo que nos dice es, acá uno se réstale la media. Entonces, esta secuencia de números, al restarle 3, 1 menos 3, pues nos va a quedar menos 2. Luego el otro 3 menos 0 será 0. 6 menos 3 nos daría 3. Y 2 menos 3 nos daría menos 1. ¿Cuál es la diferencia entre tener esto y tener esto? Esos numeritos de acá solo son 4. Pero supongo que fueran 4000 de estos números, donde la media es 3. Si nosotros los graficamos, ponemos los puntitos, ¿no? Con un scatter plot, ¿no? Puntitos. Van a ver que esa nube de puntos va a estar centrado en 3, porque 3 es la media estadística, ¿no? Van a estar alrededor de 3. Digamos que del número 3 hacia la izquierda, verías más o menos 20,000 de esos 40,000 puntos, y del 3 a la derecha verías la otra mitad de puntos, ¿no? Va a estar en el centro de 3. Cuando calculamos la media y se la restamos a todo nuestro conjunto de puntos, lo que hacemos es que ahora esta nube de puntos va a estar centrada, pero con respecto a 0. Es lo que estamos haciendo allá. Simplemente con eso ya lo centramos. Hay otro paso extra que es aquí este denominador, que te dice sigma al cuadrado. Esa sigma es la varianza. Es la varianza de este grupo de datos, ¿no? Entonces, básicamente lo que haces allá es hacer esta resta, 1 menos 3, lo elevas al cuadrado, se lo sumas al siguiente, 3 menos 3 al cuadrado, lo sumas, le sacas la raíz cuadrada, y esa es la varianza. Es una medida de qué tanto varía un dato del otro, ¿no? Qué tan dispersos están, ¿no? Y eso es lo que están utilizando acá. Lo dividen entre la raíz cuadrada de sigma al cuadrado. Pero le suman una epsilon. Esta epsilon es como una forma de ajustar esto. Es una forma de que si esa cantidad no te gusta,
como es una media estadística del grupo de datos, le puedes sumar algún extra, un valor extra, ¿ya? Para que aumente el denominador y sea, digamos, más pequeño los valores que genere, ¿no? Solamente es una constante ya para manipular un poco el resultado de esto. Eh, Esa es la forma en que se calcula la normalización, digo, la fórmula general. Ahorita vamos a ver, en el caso del código que ven acá, ven que dice batch normalization. Ese es porque se calcula a nivel de lotes, de batch. ¿Se acuerdan cuando nosotros entrenamos? Bueno, aquí creo que yo no les he puesto. Así, acá está, batch size 1000. Significa que de nuestros ejemplos, en cada una de estas épocas, aquí yo le puse 30 épocas, va a agarrar 1000 ejemplos. Calcula el error que tiene la red con esos 1000 ejemplos. Y una vez que ya tiene los errores, cambia los pesos de la red. ¿Sí? Agarra otro lote de 1000 ejemplos, digamos los siguientes 1000, calcula el error de la red con esos 1000 ejemplos. Y entonces va y cambia por segunda vez todos los pesos de la red considerando ese error. Y así se va por lotes. En esta corrida, por el número de ejemplos que tenemos, se generaron 40 lotes diferentes. Entonces, 40 veces modificó los pesos la red en la época 2, en la iteración 2. Entonces, se puede imaginar que cuando decimos batch normalization, nos referimos a que esa normalización se va a hacer con las salidas que obtengas en esa capa. Digamos, si nos vamos a esta capa de acá, lo que salga de esta capa. Digamos que cada vez que aplicamos eso salen, no sé, por decir algo, salen 500 valores. ¿Sí? Vas a sacar esos 500 valores, que serían como aquí mi ejemplito, 4 valores. Ahí ya tendrías, tal vez 500 valores, ¿no? Le calcularías la suma. ¿No? Bueno, perdón, ahí serían 500 para una imagen que le pongas. Pero aquí estamos manejando lotes de 1000, ¿no? Entonces, cada vez que tú le pases una imagen, vas a tener, digamos, vamos a llamarle S, la suma de todos sus valores. Y el conjunto S, o sea, ese es el conjunto S, la magnitud del conjunto S sería 500 valores, ¿no? Pero como son 1000 ejemplos, va a ser esto por 1000. Entonces, en total, para un lote en ese experimento que estamos haciendo, son 500,000, digamos, si nos vamos al lote, batch, serían 500,000 valores. Los valores son los valores de los volúmenes, ¿sí? O sea, lo que obtenemos a la salida de esto. Entonces, de esos 500,000 valores, los tendríamos que sumar, como hicimos acá arriba, y los dividimos entre 500,000 para obtener la media. ¿Sí? Y modificamos esos 500,000 valores al restarle la media y a dividir entre la raíz cuadrada de sigma cuadrada. Entonces, es lo que está haciendo internamente cuando le decimos aquí as batch normalization, está aplicando esa normalización. Los parámetros que salen aquí, que son, dice que son no entrenables, son los parámetros relacionados a la media y a la varianza de de esas capas. Y esas no se aprenden, solamente se calculan. Cada vez que salen esos valores, se van almacenando en la memoria para poder calcular la media y la varianza, ¿no? De la formulita esta. Y
luego se actualizan los valores. Eso quiere decir que la diferencia entre este código y el otro código de acá que no funciona tan bien, no tiene batch normalization, es que aquí en este código lo que sale de max pooling, así como salen los valores, así se le pasa a la siguiente capa, ¿no? A la capa de convolución. Mientras que en esta, de hecho lo aplican antes del max pooling, perdón. En esta, después que salen los valores, antes de pasar al max pooling, los centra con respecto a cero y los hace más pequeños al dividirlos entre la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Si no tuvieran la epsilon acá, si no tuvieras esta epsilon, la raíz cuadrada de la varianza es la división estándar, ¿no? Entonces, básicamente es lo que hacemos, lo corremos hacia el cero y lo dividimos entre la desviación estándar si no tuviéramos esta epsilon. De hecho, algunas implementaciones iniciales así lo manejaban, no estaba esa epsilon, pero luego se dieron cuenta que esa epsilon podría ayudar a tener mayor precisión. Entonces, esa es la diferencia. Al agregar esto, los valores que salen de aquí, los normalizamos primero, los centramos con respecto a cero y luego los hacemos más pequeños al dividirlos entre la desviación estándar. Es tanto similar a la normalización con softmax, ¿no? En softmax ven que pueden tener cualquier tipo de valor. Al normalizar, decimos, no, queremos que sean valores entre 0 y 1. Y además, que si tú los sumas, sumen 1. ¿Sí? Y eso, ya vieron la diferencia que hace, o sea, aprende mucho mejor. Es una forma de acotar los valores que pueden tomar esas capas, ¿no? Eh, hay un proyecto en donde se está viendo cómo reemplazar el cálculo de la media y de la varianza de forma tal que se pueda aprender por la red. O sea, que la media red pueda aprender eh, la media y el vector media y la que se llama matriz de covarianza. Ya sí funciona, sí se puede aprender también. La idea es que sea tal vez menos costoso computacionalmente, ¿no? Pero todavía se está investigando cómo podría hacerse realmente eso, ¿no? Y si realmente hay algún beneficio, si no en el desempeño, en la calidad, tal vez en la velocidad en la que puedes entrenar estas redes, ¿no? O en la memoria que requieres para entrenarlo. Pero bueno, esa es digamos, la típica normalización que se hace y es muy recomendada. Eh, Ahorita vamos a ver, hay otras formas en las que se puede aplicar también la normalización. Aquí un poco lo que explicaba, ¿no? Las entradas no están centradas alrededor de cero. Si no están alrededor de cero, necesitan un large bias. ¿Eso cómo lo podemos entender, no? ¿Se acuerdan lo primerito que vimos los polinomios? Ya hablamos del bias, este término independiente que te permite subir y bajar la curva. Lo que dice que si tus datos no están cercanos al origen, la nube esa de puntos está muy por arriba, muy por abajo, ese bias tiene que ser un valor muy grande para que el modelo lo suba o lo baje, no es para que se acerque a la nube de puntos. Pero al normalizarlo, o sea, esa nube de puntos la acercamos al origen. Entonces eso reduce, digamos, la presión sobre este bias, a que no tiene que ser tan grande. Es más fácil lograr ajustar el modelo. Eh, por otra parte, igual las entradas tienen eh, un factor de escalamiento diferente por cada elemento. Si, si cada elemento está a diferente escala, es más difícil para el W. O sea, las W van a tener que variar mucho. ¿A qué se refiere? Aquí, imagínense, cada pixelito tiene cierto número de valores. Si se acuerdan el ejemplito del elefante y del perro,
Imagínense que el peso aquí lo estemos considerando en kilos, ¿no? Entonces, no sé, los perritos, pues, no sé, pesarán allá, no sé, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, 20 kilos, no sé, depende del tamaño del perro. El elefante, pues, muchos más kilos, ¿no? Entonces, supongo que va desde 1 a 1000 kilos, ¿no? Pero imagínate que la altura, en lugar de considerar, bueno, si lo usas en metros, pues va a ir tal vez desde, ¿qué será? Un chihuahuita, ¿no? De punto un, punto un metro, 10 centímetros. Es muy chico, ¿no? No puede ser uno, cabecita de manzana. Uno bebé de 0,1 metros hasta un elefante que, no sé, cuánto máximo es su cabeza, 3 metros, 4 metros, no sé. Entonces se dan cuenta, F1, digamos, iría entonces de 1 hasta, ¿cuánto digamos? 1000. Eh, y el otro iría desde 0,1 hasta 3, ¿no? Y más de que el peso, en lugar de hacerlo por kilos, lo midas en, parece muy exagerado, en miligramos, ¿no? Pues el rango de valores que puede tomar F1 es muy diferente al rango que puede tomar F2. Y eso no es para nada bueno en las redes neuronales, porque la W1 tendría que tratar de reducir el tamaño de ese, que estaría en cientos de miles, multiplicado por un número decimal, ¿no? Tal vez agarrar el 0,1 de lo que sea F1, ¿no? Y tal vez a F2 tendría que aumentarle el valor, dándole, tal vez multiplicándolo, escalándolo por 10. Tal vez W2 tendría que ser 10. Entonces, lo que dice, si todos estuvieran en el mismo rango, es más fácil para la red estimar los W2 porque van a estar igual más o menos en el mismo rango. Si no, va a variar mucho esos parámetros y eso le toma más tiempo a la red hacerlo. Entonces, eso es lo que explican acá. Dice, las entradas tienen diferentes escalas dependiendo del feature, ¿no? Entonces, las entradas en W, o sea, los pesos necesitan variar un montón. Entonces, ¿cuál es la idea entonces? Forzar a las entradas que estén escaladas para cada capa. Eh, digamos, los datos de entrada, se sabe que normalmente tienen que estar escalados. Es una de las primeras cosas que haces cuando haces tu feature engineering, tu ingeniería de features, cómo vas a entrenar tu red. Ahí es donde tienes que ver que estén escaladas. Pero una vez que ya entró a la red, la forma para seguir haciendo esto es con la batch normalization, ¿no? De una capa a la siguiente, que se mantengan en ese mismo rango, porque si no, los valores, digamos, no están acotados, pueden dar cualquier valor. Sobre todo ahorita, esa es una cuestión que le introduce la función relo, porque relo, si se acuerdan acá, no está acotada acá arriba. O sea, si tú recibes 100,000 de entrada, te va a dar 100,000 de salida. Eso no pasaba con la sigmoidal. O sea, con sigmoidal no requerimos hacer normalización, porque ya está normalizada en serie 1. Pero la sigmoidal no funciona con más de 3 capas. Entonces, digamos, ese es un mal introducido por la Relo. Entonces, esa es la forma en que se resuelve ese detalle introducido por Relo, ¿no? Bueno, acá vamos a hacer la varianza. La versión esta es la versión vainilla, ¿no? En lo que acá no aparece la epsilon, es la primera forma en que se implementó. Cuando vean, de hecho, vainilla, se utiliza mucho esto, no sé si fuera de Machine Learning se utilice también, pero Machine Learning vainilla es como la versión simple, ¿no? La versión clásica o simple de algo. ¿Sí? Normalmente aparece como que la versión clásica o la original y a esa le empiezan a agregar más cosas, ¿no? Para mejorarla. Entonces, cuando vean allá, la versión vainilla es la más simple para ese tipo de implementación o problema, ¿no? Pues aquí están las formulitas, lo que les expliqué hace rato con un ejemplo. La media es
simplemente sumar tus n puntos, lo divides entre n. La varianza es restarle a cada punto la media y lo elevas al cuadrado. Eso lo sumas para todos tus n puntos, lo divides entre n. Esa parte me faltó, dividirlo entre n. Y luego ya que tienes eso, pues ya puedes ajustar tus x, ¿no? Ahora tus x ya van a estar normalizadas. Aquí es importante entender estas letras de acá, esta n mayúscula, ¿no? N mayúscula es el número de ejemplos. La D, acá dice por canal media, la forma D. D debe ser la dimensión. D, a ver, N son los ejemplos y D, sí, me parece que sí, es la dimensión del vector. O sea, sí, supongo que N sea, no sé, 1000 ejemplos, ¿no? Como el batch size que vimos en el código era 1000, batch size de 1000. Entonces, N sería 1000. Pero cada vez que tú evalúas una imagen, tal vez esa capa te daba 500 valores de salida, ¿no? En mi ejemplito. Me decía, tal vez cada vez que la evalúas te da 500, ¿no? Pero tu batch size es de 1000, ¿no? Entonces, allá en este ejemplo, la N sería 1000, que es el batch size, y la D sería 500. Entonces, esta X y J, la I es el índice sobre la N, ejemplo 1, ejemplo 2, y la J es sobre la dimensión de la salida. Bueno, eso es importante porque ahorita van a ver que esa normalización la pueden hacer sobre otras dimensiones, no únicamente sobre N y sobre D. A ver, no sé si... bueno, el problema de qué pasa si... dice acá, sí, es una restricción muy difícil esta de acá, ¿no? Que la media sea cero, porque una vez que ya recalculamos esto, y si calculas la media, como está centrada en cero, la media te va a dar cero. Eh, y sí, ¿qué pasa si eso, o sea, forzar a que tus datos estén centrados en cero y que la varianza sea uno, que eso es lo que logramos al dividir entre la varianza? O sea, igual nuevamente, una vez que transformamos sus datos con esta formulita, así como la media te va a dar cero, si le calculas la varianza te va a dar 1. Entonces dice, ¿qué pasa si eso es como que es demasiado, ¿no? O sea, es demasiada transformación de los datos, estamos restringiendo demasiado. Entonces, le agregan algunos parámetros para que seas algo flexible, digamos, esta restricción que estamos poniendo, ¿no? Y lo que hacen es eso, o sea, calcular primero la transformación que hicimos, ¿no? Central, correrlo hacia el centro y luego dividirlo entre la varianza. Y luego ese valor lo vamos a multiplicar por cierta gamma y le vamos a sumar cierta beta, ¿no? Entonces, esta gamma y esta beta son parámetros que se pueden aprender. Entonces, digamos que cuando aplicamos el batch normalization, después de hacer esta transformación aquí, vamos a hacer una transformación más, un paso más, que sería esta, ¿no? En donde vamos a multiplicar esos valores por cierta gamma y después de multiplicar le vamos a sumar algo, ¿no? Vamos a hacer un corrimiento beta. Pero esas gammas, si ves, son otros hiperparámetros, como pesos, otros pesos de la red neuronal, que el modelo tendría que encontrar cuál es el mejor ajuste, ¿no? Ya si este valor, digamos, de salida acá fuera el óptimo, pues la misma red va a encontrar que la gamma debe ser 1 y la beta debe ser 0. O sea, que no va a afectar ese valor, ¿no? Pero normalmente toman valores diferentes. Entonces, como puede ver, hay todo un
un mundo con respecto a esto de la normalización, así como en la regularización es enorme el campo de investigación. Igual acá hay muchas cosas que se pueden hacer. Aquí se ponen los trabajos más relevantes, los que realmente en la práctica se ve que sí mejoraron de alguna forma, ¿no? Eh, entonces acá durante la prueba, dice, la normalización por lotes se convierte en un operador lineal y se puede básicamente como que diluir o fusionar con las capas totalmente conectadas o las capas de convolución. O sea, no afecta mucho hacerlo de esa forma. Y acá dice cuál es la idea, ¿no? Usualmente son necesitadas después de las capas de totalmente conectadas o las de convolución. En esta arquitectura se dan cuenta que tiene estas capas totalmente conectadas. Este, bueno, acá de hecho solamente tiene capas totalmente conectadas, no muestran convoluciones. Cuando trabajas con convoluciones, normalmente las capas totalmente conectadas solo aparecen al final, que son la cabeza del modelo, ¿no? Eh, pero digamos, si uno quisiera trabajar no con redes convolucionales, sino con muchas capas totalmente conectadas, utilizando Relo, necesitarían también esta normalización, si no se van a disparar las salidas de una capa a la otra. Entonces aquí sus beneficios, ¿no? Hacen que las redes profundas sean más fáciles de entrenar, mejora el flujo del gradiente, o sea, más fácilmente se reduce el error. Entonces, por eso son más fáciles de entrenar. eh, Permite que tengamos mayores índices de aprendizaje. O sea, los learning rates son las alfas, ¿no? El paso que hacemos para reducir el gradiente. Y por lo tanto puede converger más rápido. Son más robustas a la inicialización. Acuérdense que la inicialización es random. Si de mala suerte tocaron parámetros muy, muy malos, eso afecta mucho todo el proceso de optimización. Pero al aplicar batch normalization, hace que, hace que las redes sean menos sensibles a estos valores de inicio, ¿no? Incluso dice que actúa como una forma de regularización durante el entrenamiento. eh, y no tiene, o sea, durante la prueba, la parte de prueba, no le agrega un excedente, digamos. El excedente de cómputo es cero. Por lo que, digamos, no hace más pesada tu evaluación de la red convolucional, ¿no? Lo que es la propagación. ¿Se acuerdan que había propagación y retropropagación? La parte de la propagación no se ve afectada al agregar esto de las normalizaciones. Ahora, lo que está aquí en rojito, dicen que se comporta diferente durante el entrenamiento que durante prueba, porque durante prueba no haces ningún cambio. La prueba solo digamos, como tiene sus parámetros alfa gamma y beta, que se aprende durante el entrenamiento, cuando tú estás probando, esos valores no sufren cambios. Durante el entrenamiento sí van sufriendo cambios. Y lo que es de acá puede haber de box, box en el sentido de los parámetros que no sean los adecuados. O sea, durante el entrenamiento puedes tener cierto comportamiento y con la prueba se ve un cambio ya, ¿no? Entonces, solo es algo para estar consciente, ¿no? Que puede ocurrir eso y simplemente lo que es entrenar un poco más, tal vez reducir el alfa, ¿no? El learning rate, para que sea muy leve los cambios de una iteración a la siguiente y no ocurra mucho esa diferencia entre el desempeño en el entrenamiento y el desempeño en la prueba. Y acá lo que les comentaba acerca de estas formas de implementarla, batch normalization, layer normalization y uno que se llama normalización por instancia. Entonces, la batch normalization es la que vimos hace un rato, ¿no?
tenemos aquí en este cubito, en esta dimensión sería el número de ejemplos en el lote. Y aquí en C tendríamos eh, las dimensiones. No, serían a ver, eh, la C, a ver, no sé si aquí está. No. Mm. Esa C es del canal, es la profundidad. Eh, Se puede hacer, digamos, en lugar de calcular la media para un canal, sobre todos los datos, lo calculas para un solo ejemplo. Esta n sería 1, ¿se dan cuenta acá? Pero sobre todos los canales de la imagen, sobre todos los canales de la profundidad. La D que veíamos aquí la están poniendo como esta H, W1, que sería la altura, y la dimensión, cuántos valores tienes de salida. Y esa es la profundidad del canal. Entonces, en batch normalización típico se hace por canal. O sea, si es RGB, esta aquí tendría tres columnitas, ¿no? Rojo, verde y azul. Aquí están poniendo de 6, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando lo calculas sobre todos los canales para un solo ejemplo, a eso le llaman layer normalization. O sea, es hacia el fondo, hacia la capa, estás normalizando. Aquí está más restringido. Acá agarras un canal y un ejemplo y los normalizas con respecto a estos valores. Y aquí puedes hasta escoger, ¿no? Cuántos por grupo le llaman normalización por grupo, cuántos canales quieres considerar. Y es siempre igual para un ejemplo, ¿no? Creo que los que vienen implementados en Keras, si no me equivoco, son los primeros dos únicamente, Batch Normalization y Layer Normalization. Eso no estoy muy seguro, pero creo que ya vi algunas redes implementadas en Keras que usan Layer Normalization. El típico es Batch Normalization. Bueno, bueno, entonces, básicamente el concepto de la normalización, como pueden ver, hay muchos trabajos hechos aquí, digamos, están los más representativos. Y de hecho, para no quedarnos con la duda, vamos a checar en Keras. ¿Qué operadores de normalización trae? Ah, miren, sí tiene Batch Normalization Layer, Unit, ese es por uno nada más. Creo que este no lo explican aquí. Ah, sí, este es el que llaman el instance. No, pues sí, vienen los cuatro implementados. Ahí estaría, digamos, otra dimensión para explorar, ¿no? ¿Cuál de esos funciona mejor para tu dataset? Porque veo que tienen los cuatro implementados, hasta el Group Normalization, ¿no? Group Normalization y todos los argumentos que requieres, ¿no? Efficiency Scale, beta. Sí, aquí creo que ese era el principal, ¿no? ¿Cuántos grupos de cuántos quieres, ¿no? Por default dice acá 32. Bueno, habría que ver cómo corre eso. Layer Normalization, pues no, eso le dice Layer. Y, y ya, entonces son hiperparámetros. Y lo mismo con Batch Normalization, solo lo corres como lo tienes en el código, ya que es más específico en los parámetros, ¿no? Hay un montón de parámetros, habría que investigar, no sé realmente qué haga cada uno de estos. Pero de entrada, yo creo que comparar Batch Normalization y Layer, creo que serían las opciones que yo trabajaría. Bueno,
Ok, entonces vamos a ver ahorita, yo les había dicho, hay varias redes convolucionales que se han propuesto a lo largo de la historia. Y las más populares son las que inclusive están ya implementadas en Keras. Tal vez no todas, pero muchas de las importantes están ya implementadas en Keras y las podemos reutilizar. Son open source y las podemos utilizar, ¿no? Sobre todo en este esquema de transfer learning. Entonces vamos ahorita a checar algunas de ellas para que vean cómo fueron evolucionando. Y luego pasamos a las notebooks para que vean cómo las podemos utilizar, ¿no? Bueno, esta es la red propuesta por Jean LeCun, que es uno de los padrinos, ¿cómo dicen? Los godfathers de las Deep Neural Networks, junto con Jeffrey Hinton. Y hay otro profe que ahorita no recuerdo. Jean LeCun, Jeffrey Hinton y... Híjole, no recuerdo su nombre, pero son tres profes de universidades canadienses que este, a los que se le atribuye ahorita todo el éxito de las redes profundas, especialmente las convolucionales. Bueno, esta fue propuesta por Jean LeCun y le llamó LeNet. Eh, es que Jean LeCun creo que estaba en la Universidad de Quebec, incluso ella habla en francés, ¿no? Entonces la NET, LeNet, por su apellido también. LeNet 5. Y le llaman 5 creo porque utilizó convoluciones con filtros de 5x5, ¿no? Ese estamos hablando de 1998, o sea, hace prácticamente 25 años, donde salieron las primeras ideas de convoluciones. Esa red eh, tenía esos convoluciones de 5x5 aplicados con stride de 1. Y luego, entonces creo que todavía no se le llama pooling, nada más se decía era un subsampling, que era para un submuestreo, que era para reducir la cantidad de información de 2x2, ¿no? Luego aplicado otra convolucional, otra capa de convoluciones, otro pooling y dos capas de fully connected. Bueno, de hecho, acá ponen dos capas, pero acá se vienen tres. No sé si a este se refieren al flatten. Posiblemente acá se refieren a que lo aplanan, lo convierten en un vector y tiene sus dos capas totalmente conectadas, ¿no? Y esa es la LeNet, que ahorita vamos a ver, hay una gráfica de la evolución de las redes y la calidad de esas redes. Y pues en su momento era el tope de gama esta, ¿no? Era la mejor red que había para clasificar. Bueno, acá es lo de la convolución, pero eso ya lo vimos. Aquí está la gráfica. Fíjense. Bueno, no aparece acá la LeNet, aparece a partir del 2010 aquí abajo. Lo que está en el eje de las Y, estoy tratando de recordar. Creo que son los desempeños, el error, digamos, que tenían estas redes en un reto que existía. Creo que ya no existe ese challenge. El challenge con la base de datos ImageNet. Y creo que ese es el error. No estoy muy seguro. Ahorita tal vez en la siguiente día pues desaparezca, pero díganme, aquí mientras más bajo es menor. Entonces, conforme fueron avanzando eh, las redes, fue mejorando la calidad. Y aquí explico un poco más o menos el número de capas que tienen esas redes, ¿no? Por ejemplo, esos dos primeros eran modelos shallow. Shallow es es no profundo, ¿no? Cuando tienen bajitas, ¿no? Supone el agua está bajo el nivel del agua.
tenían pocas capas, no sé cuántas tuvieran, habría que checar el paper, ¿no? Normalmente nosotros consideramos shallow cuando son una multilayer perceptor, o sea, tiene 2, 3 capas. Y a partir de 4 capas ya puedes decir oficialmente que es una deep neural network, pero no está tan profunda, ¿no? Esta acá es un cap de redes de 8 capas, ¿no? 8 capas, aquí pasan a 19, 22 capas. Las más recientes tienen 152 capas de neuronas, ¿no? O más. Eh, Ahorita vamos a ver también esta base de datos ImageNet. Bueno, acá dice la primera red convolucional, ¿no? Esta es la que se considera históricamente como la primera red convolucional y es la AlexNet. La AlexNet, si no me equivoco, ahorita debemos verla por allá, pero la AlexNet eh, es esta, creo. Creo que es esta la AlexNet. Ahorita lo verificamos, pero creo que se tiene 3 bloques de convolución relo, pooling, ¿no? Ese bloquecito lo repetía 3 veces. Ahorita vamos a checar allá, porque vienen las arquitecturas de todas ellas. Y le consideran, ¿no? Históricamente la primera red convolucional que ganó esta competencia. Cada año se hacía esto, ¿no? Bueno, aquí está la AlexNet. Convolución, max pooling, normalización. No, es otra. Aquí está. Convolución, max pooling, normalización. Convolución, max pooling, normalización. Convolución, 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 max pooling y 3 totalmente conectadas, ¿no? Entonces, aquí es como Marta preguntaba hace rato, ¿no? O sea, y los kernels y eso, ¿cómo, dónde los sacamos? Pues es pura experimentación, ¿no? Porque, por ejemplo, acá es convolución, ¿por qué 3 y no 4? O sea, no hay una ecuación matemática que te diga que deben ser 3 acá, sino que durante el tiempo que este chavo Krzyzewski corrió experimentos, esta fue la arquitectura que mejor le funcionó, ¿no? Pero estoy seguro que habrá probado varias combinaciones. Algo que aquí me llama la atención es que veíamos que normalmente se, se sugiere utilizar la normalización antes de pasarlo por max pooling, ¿no? Lo que te da como salir de la convolución, la debes primero normalizar y luego le haces el max pooling, ¿no? Pero bueno, esos son consejos ya más recientes. Este trabajo lo hizo la persona esta en el 2012, o sea, hace 11 años. Ah, y acá no había fijado, es de uno de los estudiantes de Jeffrey Hinton, que es ese otro que le decía que es muy famoso, ¿no? De la Universidad de Toronto. Trabajó con imágenes de 227 por 227 por 3, o sea, imágenes de color de 227 por 227. La primera capa de la convolución utilizó 96 filtros de 11 por 11, aplicados con un stride de 4. Y bueno, aquí sacaron rápidamente la formulita para ver cuál es la salida de esto, o sea, con un ejercicio. Bueno, lo dejaron como ejercicio para... Ah, no, acá está, 55. Las salidas son de 55 por 55, ¿no? Eh, es esto lo que sale. La imagen de entrada es de 227 por 227 y la salida de la primera capa de convolución es un volumen de 55 por 55 de ancho y altura y de profundidad 96 porque pues usaron 96 filtros, ¿no? De 11 por 11. Eh, ¿Qué más? ¿Cuál es el total del número de parámetros en esta capa? Si se hacen el cálculo, son 35,000 pesos en esa capa, ¿no? Son un montón, pero pues es que igual utilizó 96 kernels, ¿no? Y las imágenes ya son de 227 por 227, entonces sí son un montón, son 35,000. Digamos, son un montón considerando cómo empezó este asunto, ¿no? Porque yo les comentaba en el caso de GPT-4,
el que ahorita está corriendo detrás de ChatGPT, son miles de millones de parámetros que tienen. O sea, no es nada comparado con esto. Pero digo, para esos tiempos es un montón de pesos. ¿Qué pregunta acá? La segunda capa, ¿no? ¿Cuál es el volumen de salida? El volumen de salida es de 27. Aquí no dice cuántos filtros. Second layer, dice que son de 3x3. Igual y fue solo un kernel. No dice acá, ¿no? No dice cuántos kernels son. O es este de acá. Creo que igual otros 96. La salida es de 27 por 27. Igual 96 filtros, solo que esos filtros ya eran más pequeños, de 3x3. ¿No? Este, en la primera capa utilizaban filtros de 11x11. Eh, Ahora aquí, porque dice parámetros de salida 0. Aquí sí no entiendo por qué. El volumen es de 27 por 27 por 96 y parámetros 0. Bueno, es que porque se están refiriendo, pero se están refiriendo al pooling. En el pooling no hay parámetros. Pooling era solo el hecho ese de agarrar el máximo, ¿no? De cada submatriz que vamos allá. Por eso no hay parámetros. Es solo el pooling. Eh, bueno, aquí hacen todo el cálculo, ¿no? Eh, filters, strides, paddings. Acá ya he empezado a utilizar los paddings. En las capas de salida, fíjense, la última capa son 1000 neuronas porque son mil categorías que estaba trabajando. Son 1000 posibles tipos de imágenes. Y en las capas previas, fully connected, 4096. Bueno, aquel entonces eso era un monstruo. Detalles importantes, ¿no? La primera vez que utilizaban Relu, eh, LRN, capas LRN, que ya no son comunes. De hecho, eso no sé ni siquiera a qué se refiere esto. Tendré que investigar. LRN. ¿Quién sabe a qué se refiere? Un truco más. Fíjense, acá se utilizan dropouts de 0.5, solo que aquí no está especificado dónde usaban los dropouts. Batch size de 128. Stochastic debe ser con un momento de 0.9. Learning rate de 0.001, reducido por un factor de 10 manualmente. O sea, a veces lo que hacían era que inicializan el alfa con cierto valor y conforme van avanzando las iteraciones, lo van reduciendo para que cada vez los cambios sean más pequeños y converja la red. Los pesos les aplican una disminución, es una caída de 0.0005 en L2. L2 es ¿cómo le llaman? Eh, la norma L2. Hay norma L1, norma L2. La norma L2 es como les expliqué hace un momentito, la norma del vector, de un vector, ¿no? Que le vamos al cuadrado cada elemento del vector, lo sumábamos y luego a esa suma le calculamos la raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada, si se acuerdan, pueden representar una raíz cuadrada como elevarlo a la 1 entre 2. Entonces, cuando esa 1 entre 2, por ese 2 se llama L2, ¿no? Si fuera 1 entre 1, sería L1. Si fuera 1 entre 3, sería L3. Y eso cambia el resultado. Me parece que no, pero hay una diferencia importante. ¿Y qué más ponen acá? Un ensamble de 7 convolucionales.
Eso sí, no sé a qué se refiere. No sé si es el accuracy que bajó o el error bajó de 18 a 15. Bueno, son detalles históricos de este modelo, ¿no? Ahora, acá lo interesante que ves fue la primera vez que se utilizó la ReLU. Ese fue en el 2012. Eh, bueno, más detalles. Aquí no me quiero aclarar tanto porque hay otras redes que quiero que chequemos. Ay, se nos está acabando el tiempo. Eh, Son varias redes que fueron mejorando históricamente. Déjenme, me voy. Eso lo voy a ir checando con calmita. Aquí fíjense, la BGG igual son redes muy famosas. BGG 16 porque tiene 16 capas y la BGG 19 tiene 19 capas. Eh, Aquí pueden ver la topología, ¿no? Dos capas de convolución, una de pooling, dos convolución, una de pooling. Y te dice, por ejemplo, en esta área de filtros de 3x3, 256 filtros de 3x3. Aquí empezaban con 64 filtros de 3x3, subían luego a 128, iban cambiando, ¿no? Que fueron aumentando, pasaban de 64 a 128 filtros, luego a 256, luego a 512, ¿no? Luego multiplicaban por 2. Y hasta esas últimas son de 512 filtros. Y fully connected, ¿no? De 4000, 4000 y 1000. Y, digamos, esa era la forma como que fácil de ir creciendo estas redes, ¿no? Con los mismos bloquecitos, le agregaban más y con más filtros. De repente empezaron a salir trucos ya diferentes, como por ejemplo, este era un módulo de Inception, que lo que hacen es que en lugar de que una capa pase a otro bloque así como que en secuencia, creaban conexiones en paralelo, digamos, de esas arquitecturas. Entonces, en lugar de, digamos, escoger una sola forma siguiente de procesar los datos, bueno, vamos a sacar 4 variantes, que al final, después de pasar por esas 4 variantes, concatenamos lo que salió de esas 4 trayectorias, digamos, cuatro, cuatro procesamientos diferentes. Lo concatenamos para formar un solo volumen y continuamos con esto, ¿no? Entonces aquí pueden ver, esta le llamaron, esta fue la Google Net, propuesta obviamente por Google 2014. Eh, Acá no sé si se percibe, pero dice convoluciones de 1x1, convoluciones de 3x3, convoluciones de 5x5, convoluciones de 1x1. La idea de eso es hacer como que más procesamiento en paralelo y requerir menos pesos. Dice acá, utilizó únicamente, dice, 5 millones de parámetros, que son 12 veces menos parámetros que la AlexNet y 27 veces menos parámetros que la BGG 16. Esta dice como característica, no tiene de hecho capas totalmente conectadas. O sea, acá al final, bueno, eso menciona, pero de hecho yo sí alcanzo a ver aquí creo que hay una de totalmente conectada. Bueno, habría que ver a qué se refieren con esto, ¿no? Pero como pueden ver, acá lo que es drásticamente diferente son estos módulos de Inception, como les bautizaron. Estos salieron en el 2014, hace 9 años. Bueno, acá se puede ver con más claridad y como que una explicación de qué aportaba ese tipo de conexiones, ¿no? Una de las que veo acá es que tiene varios campos receptivos, como que a diferentes escalas esos campos receptivos. Y todo eso que capturaban, luego lo unían en una sola, ¿no? Concatenando los volúmenes de salida. Bueno, es algo, digamos, bastante diferente del resto. Déjenme, ahí envía una más, que son es como que un análisis más detallado, ¿no? La ResNet que utilizó una conexiones residuales son estas de acá. En 2015, un año después, salió ResNet. ResNet es de residual, una red con conexiones residuales. ¿Qué es eso de conexiones residuales? Son simplemente estos puentes que hacían. Que digamos, acá tiene cierto volumen que es procesado por la convolución, rel otra convolución.
Entonces, lo que a ellos se les ocurrió es decir, bueno, tal vez al procesar por esas convoluciones hay patrones, bueno, seguramente hay patrones que la convolucional logra extraer, que son de utilidad, pero tal vez igual hay patrones que los pierde por, digamos, por error, que valdría la pena conservarlos de alguna forma. Entonces se les ocurrió hacer ese puente acá para decir, bueno, esta X va a ser procesada por estas dos capas de convolución, pero la misma X en sí no la queremos perder, entonces la vamos a pasar aquí adelante y cuando salga la f de X, se la vamos a sumar. ¿Sí? Y de esa forma mantienen información procesada por esas capas de convolución y la información original, ¿no? Y entonces, como pueden ver a lo largo, esa creo que de hecho parece como que la BGG, la BGG, simplemente le hicieron esos puentes, ¿no? Esas conexiones para que no se vaya perdiendo esa información. Y eso, sorprendentemente, redujo el error. Eh, Dice que a 3.57% de error en el top 5. ¿No? Digo, esto de las residuales hasta ahorita se utilizan demasiado. Aquí lo que les decía, hacen un análisis en cuanto a la complejidad y la accuracy, ¿no? Mientras más a la derecha es más compleja la red, necesitas más operaciones, más grande, y mientras más arriba es mejor la precisión, ¿no? Aquí arriba tienes al 80%. Bueno, este análisis lo hicieron, yo me imagino, acá no lo veo, pero lo habrán hecho con la ImageNet, la base de datos ImageNet. Y aquí es donde uno puede más o menos escoger qué red puedes manejar, ¿no? Dependiendo de los millones acá son 155 millones de parámetros, ¿no? Hasta cuánta memoria tienes disponible para tu aplicación. Y considerando igual las precisiones, los accuracy de las redes. Desde las mejorcitas más pequeñas y con mejor precisión están la Inception versión 3 y la ResNet 50, ¿no? Las que están acá arriba son las mejorcitas. La AlexNet, fíjense, quedó a medio camino, básicamente. Eh, bueno, esta presentación es súper larga, tiene muchos detalles. Pueden checarla con calma si tienen preguntas. Voy a ver si en la próxima sesión puedo seguir trabajando un poquito con eso, porque hay muchas cosas interesantes. Lo que pasa es que eso es solamente con redes convolucionales y me gustaría ver otros métodos, ¿no? Transfer Learning rápidamente es lo que les decía, ¿no? Aquí el procesamiento empieza desde de abajo hacia arriba, ¿no? Son todas las capas de convolución y en la última capa, que es donde se hace la clasificación, a eso es lo que le llaman la cabeza. Entonces, Transfer Learning consiste en agarrarse a una red ya preentrenada y lo único que hacemos es reentrenar las conexiones de la última capa de predicción. Entonces, eso se hace súper rápido porque son pocos pesos. Y agarramos el cuerpo como básicamente un extractor de features, ¿no? Y no importa que haya sido entrenado con imágenes de otro tipo, y como son imágenes normalmente esas están entrenadas con la ImageNet, déjenme googlear aquí. Esta ImageNet, si no recuerdo, fue propuesta en una universidad, o sea, Stanford, y de hecho surgió como un dataset para etiquetar. Bueno, ese acá nos mandó a la Universidad de Princeton. Surgió para etiquetar objetos. Agarran imágenes de internet, si no me equivoco, y las etiquetaban, digamos, las describían en inglés, qué es lo que contenían esas imágenes. Entonces, esa base de datos surgió con una idea de trabajar con procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Pero como la fueron etiquetando muy bien, pues la agarraron luego para este reto de entrenar redes convolucionales, ¿no? Que pudieran clasificar bien. Entonces aquí se puede descargar y los diferentes challenges que han habido, ¿no? Esos son los challenges que están reportando ya, ¿no? Hasta el 2017 ya fue el último que hicieron. Aquí pueden ver detalles de eso, ¿no? De cómo proponían esos retos. Entonces, eso del transfer learning es lo que ahorita vamos a ver. Déjenme paso al código.
Bueno, de entrada aquí está la LeNet 5. No me acuerdo si esta la hice. Bueno, aquí está la arquitectura de la LeNet 5 y aquí es cómo armarla. Aquí la pruebo con la base MNIST, que es la de los dígitos. Y creo que esta la armé así, yo mismo la armé, digamos. Agarré la arquitectura y aquí está, ¿no? Convolucional, max pooling, convolucional max pooling, flatten, dense, dropout de 0.5. A esa fíjense aquí agarré el dropout 0.5. Y el número de kernels que especificaba, ¿no? Cuando la propusieron en el, ¿qué año fue? En el 18. No, en el 98. Súper antiguo. Bueno, aquí pueden jugar un poco con esta notebook. De todas formas, en la próxima sesión arrancamos con esto, porque ya quedó muy acorreteada esta parte. Lo que les iba a mostrar, que está la ResNet, que es la residual. Esta la descargué, o la cargamos más bien, de Keras. Acá le decimos, importa en aplicaciones, Keras Applications, ResNet 50, importa la red ResNet 50. Si nosotros vamos a Keras, vamos a ver, Keras, ResNet, aquí Applications, están todas las redes convolucionales que podemos utilizar. Ya están entrenadas estas, ¿no? Fueron entrenadas con ImageNet. Entonces, algunas de esas aparecen allá en la presentación. Hay otras que no están allá. Pero de aquí es donde agarré esa ResNet 50. Aquí está la Inception, por ejemplo, ¿se acuerdan que era una de las mejorcitas? Inception V3 está disponible. Te dice acá, por ejemplo, si quieres usar la Inception V3, son 23.9 millones de parámetros. Tiene 189 capas de profundidad, ¿no? Versus, por ejemplo, la ResNet tiene 25 millones de parámetros, tiene 107 capas, ¿no? Y aquí está el tiempo más o menos que requiere si lo corres en una CPU. Para inferencia, inferencia es utilizarla ya para predecir, ¿no? Esos son 58 milisegundos, tardaría más o menos en un CPU actual. Y en GPU, digamos, algo estándar, digamos 4.6 milisegundos. O sea, es lo que te tardaría en clasificar una imagen, ¿no? Eh, entonces está bastante completa esta parte para el caso de aplicaciones que quieran desarrollar a partir de esto. Ahora, ¿cómo las utilizan? Aquí en el caso de la ResNet, bueno, no importas la aplicación, cuando tú cargues el modelo, es importante que le digas weights ImageNet. Con esto le estás diciendo que te cargue los pesos ya entrenados, ¿sí? Y yo aquí, por ejemplo, cargué la imagen del elefantito le dije que lo clasifique, ¿no? Predict, model predict, y le pasé la imagen, ¿no? Y aquí está la salida. Me salió que primero lo clasificó como un Tusker, ¿no? Que es correcto, ese es el elefante con sus colmillos hasta el piso. Dijo, bueno, también creo que es un elefante africano. En tercer lugar, piensa que es un elefante de la India. Y en el cuarto lugar está curioso, cree que es un terrier, Bedlington. Después que más, si no es ninguno de esos, pensaría que es un camello árabe, ¿no? Eso es lo que piensa la ResNet 50. Entonces, eso es solo para utilizarla, para clasificar imágenes. Si nosotros queremos reentrenarla, cuando tú cargues el modelo, además de decirle que cargue los pesos, le dices include top false. Entonces ya no te va a agregar la cabeza de la red, ¿sí? Igual hay otros argumentos, ¿no? Como pones acá, desde imágenes de cuánto vas a procesar, porque tiene un rango de imágenes de tamaños de imágenes que puede procesar. Entonces tú le dices de qué tamaño van a ser esas imágenes. Dependiendo de la red, varía. Entonces tienen que checar en la especificación de la red. Se hacen clic acá, les manda la especificación y les dice de cuánto por cuánto pueden ser las imágenes, ¿no? Por ejemplo, este acá te dice, eh, la altura no debe ser menor a 32, ¿sí?
O sea, de 32 para arriba pueden ser tus imágenes. Un ejemplo puede ser 200 por 200 a color, ¿no? Entonces, varía esto dependiendo de la red. Ahí es nada más consultarlo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, aquí imprimir los capas para que se vean. Eh, Acá en esta notebook, le digo, la próxima sesión lo vemos con calmita, pero si la quieren correr antes para experimentar, eh, yo lo que hice es cargué la red sin la cabeza, solo sin esto de acá, ¿no? Solo con todas las capas de convolución ya preentrenadas. Me descargué una base de datos de Google que encontré por allá, que son de fotos de flores, son de 6 tipos de flores, no, 5 tipos, ¿no? Margaritas, rosas, tulipanes, girasoles, y esta es la verdad, no sé cuál es la traducción, dandelion, ¿alguien sabe? Diente de león. Diente de león, pues sí, ¿no? Acá está el lion. Bueno, entonces de esos 5 tipos de flores diferentes, yo me quedé únicamente con las de rosas y girasoles, ¿no? Para ver si esta red, reentrenándola con estos ejemplos, aprendí a diferenciar entre rosas y girasoles, ¿no? Y sorprendentemente lo hace súper bien. Son 641 ejemplos de rosas y 699 ejemplos de flores, ¿no? Imagínense si tuvieran que aplicarlo eso, no sé, a rostros, pues es un número pequeño, o sea, no te exige tantas, ¿no? Entonces, depende de la aplicación, pues habrá que ver el desempeño, pero no es tan exigente. Eh, y aquí son códigos, creo, para convertir los datos y se los pueda pasar a la red. ¿Qué tenemos que hacer? Agregarle nuestra propia capa de salida, ¿no? Entonces, primero le digo, para todas las capas de la red, model es la ResNet sin cabeza, ¿ok? Le digo, a todos tus pesos los vas a hacer no entrenables, o sea, trainable false, para que no los cambie durante el entrenamiento. Y luego le agrego una capa a mi gusto, ¿no? Entonces le digo, esta capa es X, va a recibir como entrada la salida de model, o sea, lo que me dé la capa, la red ResNet sin cabeza, lo que me dé esa, lo voy a guardar en X. Y X lo que voy a hacer, lo voy a aplanar y se lo voy a asignar a X, ¿no? A la misma X. Creo una capa que estoy llamando como predicción, va a ser capa densa de 2 neuronas, activación softmax, 2 neuronas, ¿no? Porque es o rosas o girasoles. Y va a recibir como entrada la X, que es lo que salió de la ResNet sin cabeza, ya aplanado. Entonces simplemente la agregué, si dan cuenta, le agregué solamente 2 neuronas al final. Esa es la cabeza de mi red. Y acá le digo que el modelo final entonces va a ser, como entrada va a tener la entrada del modelo, que es ResNet sin cabeza, y la salida va a ser lo que me dé mi capa está con 2 neuroncitas, ¿no? Que le llamé predictions. De esta forma ya le agregué la cabeza a la red. Entonces ya, aquí imprime el summary. Le dices cuál es la función de pérdida, el algoritmo de optimización, y le dices ya, entrénate, ¿no? Entonces se entrena, obviamente va a ser, cuando procese la primera parte, para hacer la propagación, pues va a evaluar toda la salida, va a extraer las características y va a salir la clasificación. Al inicio va a tener error, pero luego corrige el error solamente de las 2 neurocitas que están al final. Y ya, o sea, no se va a seguir retropropagando el error con estas de acá, estas no las va a tocar para nada. Entonces eso es rápido, como solo son 2 neuronas. Y aquí pueden ver que desde el inicio, fíjense, desde la primera vez tenía una accuracy del 83 con una sola época de entrenamiento. Ese creo que lo hice ejemplo por ejemplo. Bueno, no recuerdo. Es que no veo acá el tamaño del lote. Pero bueno, desde la primera época, la primera sesión lo puedes correr con calma, ya tiene un desempeño del 83%. Luego subió a 94, 99.
Y digo hasta 100% de accuracy. Claro, es el accuracy con, con los ejemplos de entrenamiento. Aquí a la derecha vamos a ver la accuracy con los de validación. Validation split significa que reservé 20% de los ejemplos para probar. Y aquí al final llegamos a 92%. O sea, en teoría, si tú le pasas ahorita una imagen que sea de esas dimensiones 100 por 100 píxeles, de una rosa o de girasoles, el 92% de la vez te la va a clasificar correctamente, ¿no? Que, digo, suena bien 92%, pero aún así es grande el error, ¿no? Tienes allá un 8% de error, ¿no? Imagínate un Tesla que con el 8% de error se equivoque, o sea, ya habrían infinidad de muertos, ¿no? Entonces, realmente es bueno el desempeño, pero todavía está lejos de ser. Bueno, depende de la aplicación. Igual y para algunas aplicaciones 92 es aceptable. Eh, y bueno, aquí solo comentar, yo solo agregué 2 neuronas, pero podríamos agregar tal vez una capa más de neuronas o 2 más, ¿no? Como normalmente lo hacen. Esa es la forma en que se aplica hoy, se utilizan esas redes neuronales con Transfer Learning. Y el Transfer Learning o sea, es una técnica que la puedes utilizar de muchas formas. Aquí solo para clasificación, pero al fin y al cabo, como estas capas, imagínense todo este bloque de funciones. Imagínense que es una función que lo que hace, tú le pasas, en este caso, una imagen y genera un vector de salida, que es una representación de, de las características más importantes de esa imagen. Y es tan poderosa esa representación, tan rica, digamos, esa representación, que le permite a 2 neuronas diferenciar entre diferentes objetos, ¿no? En este caso, flores, que uno podría pensar que son muy parecidas, ¿no? Entonces, sí, son muy potentes estos modelos. Algo similar ocurre con los Large Language Models, ¿no? Para representar lenguajes. Y hay redes ya que podemos utilizar. Por ejemplo, la GPT-2 está disponible para utilizar. La GPT-3 pues ya no está abierto para utilizar, tienes que pagar porque la compró ya Bill Gates, pero así hay muchos modelos, depende del problema que quieran resolver. Hay modelos open source que se pueden reutilizar sin ningún problema aplicando esta técnica de transfer learning. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, muchachos. Continuamos la próxima sesión. No sé qué preguntas surjan con respecto a esto antes de terminar la sesión. Tengo una pequeña duda con respecto a las capas. Las capas es como por el tipo de imagen, ¿no? En dado caso, digamos que quieras clasificar aves, una capa sería, por ejemplo, para aves grandes, pequeñas o de su especie. ¿Cómo se dividiría eso? Pues no, o sea, básicamente no, o sea, en general, por ejemplo, aquí se la entrenaron con imágenes de diferentes cosas, ¿no? Pero no, digamos, no hay una relación entre una capa trabaja para un tipo de imagen. Donde sí hay esa relación es con las neuronas de la última capa. Eh, a ver, ¿dónde tenía eso? Creo que era en este. Aquí, mira, por ejemplo, aquí cada columna representa una capa, ¿no? Y esta que está en FCSBR representa la última capa. Esto indicaría que son 5 neuronas que tiene acá, ¿no? Así como en estas de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos 2 neuronas de salida, ¿no? Allá en esta red, lo que nos está diciendo acá, vamos a tener 5 neuronas. Y entonces acá sí es lo que tú decías. Una neurona se va a especializar en reconocer coches, otra neurona en reconocer camiones, ¿no? Entonces es aquí como que tenían una neurona para reconocer estos, no sé qué flores sean, lirios, algo así.
otra para elefantes. De hecho, en la arquitectura original, aquí creo que no se alcanza a ver, pero en la arquitectura original, en la última capa tienen 1000 neuronas. Una neurona para cada una de estas categorías de imagen, ¿no? Pero eso es a nivel de esas neuronas finales. Ya con respecto a las capas que están acá adentro, no hay una relación directa entre esta capa te ayuda para este tipo de imagen, ¿no? Simplemente es un monstruo de función que en su totalidad, digamos, al procesar cualquier imagen que le pasas, extrae un vector de características que cuando tú ya se la pasas a las últimas 1000 neuronas, esas 1000 neuronas ya pueden reconocer de esos vectorzotes cuál es elefante o cuál es barco o cuál es calabaza. Entonces, sí hay una relación únicamente con las neuronas de salida, ¿no? Porque nosotros lo hacemos así que cada neurona de salida sea para una clase en particular. Adentro, en las capas, no puedes decir nada de eso, no hay una relación comprobable, ¿no? Igual y si lo analizamos hay algo por allá, pero al día de hoy no podemos asegurar eso, ¿no? Que tal vez esta capa de acá nos ayuda para los elefantes. En general, nos ayuda para todas las imágenes. Ok, gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda que surja, chavos? Veo que en cada época, profesor, veo que sale que dice accuracy y val accuracy. ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia, no? Veo que en la salida, ¿no? Ok, Y déjame. posiblemente se grafica, ¿no? Pero Una ¿a qué representa eso, no? Creo que el de la 2, ¿no? Bueno, he visto, ¿no? Que cuando graficó, creo que fue en la libreta 2. Ándale, eso. Bueno, déjame, lo que pasa es que cuando nosotros Ajá, corremos de fit, ajá. por default te va imprimiendo la pérdida, que es el error. Mm, Pues obviamente queremos que sea lo más pequeño posible, no lo más exacto. cercano a cero. Entonces aquí de entrada podemos ver que aquí está bajando, entonces esa es una buena señal, ¿no? Que se va Ujú, reduciendo. El accuracy, pues es el porcentaje, pero ujú, el porcentaje de imágenes que está clasificando correctamente. Acá nos dice que es el ujú, 83%, ¿no? Acá lo máximo sería 1, que de hecho al ujú, final acá está 1. ujú, Ahora, en ese experimento yo le agregué a la función fit de acá, le ujú, agregué un validation split. Esa ajá, es una forma rápida de decir, ¿sabes qué? De todos los ejemplos que están aquí en Xtrain, solo agarra el 80% y me dejas el 20%, punto 2, para validar. Entonces, ese 20% que se reservó no se utiliza para calcular el error, el gradiente y actualizar los pesos, solo se separa. Y entonces, aquí te va diciendo, ok, el error con esos ejemplos de validación sería punto 31 en esta iteración y la accuracy con validation sería 90%, ¿no? mm, ujú. Entonces, eso es porque yo le agregué esto. Si yo no le agrego este argumento, solo te imprime estos dos de acá. Ok. Entonces, cuando corremos el fit, a ver, ahora sí, en la Notebook 02A, Ujú, acá, por ejemplo, la verdad es que igual creo que aquí le puse validation split. Bueno, está dando los dos, con los de entrenamiento ujú, y exactitud, y luego con validación, ¿no? Pérdida y ujú, exactitud. Entonces todo eso lo guardé aquí en una variable. Todo eso que lo va mostrando está ujú, guardado en H. Entonces H, tú le dices, ok, de H hay un dato que se llama history, que es un diccionario, si no me equivoco, este history. ujú, Utilizando pandas lo convierte en un data frame. Y ya estando como data frame, le dice grafícalo de 8 por 5, ¿no? De dimensión. Ya le puse ese subtítulo acá. Y te grafica ya el error para que tú veas ok, la pendiente, qué tan rápido está bajando, ¿no? ujú, Por ejemplo, se ve curioso, ¿no? El error con el de validación, ujú, pues tiene ya varios picos porque
De hecho, esos datos nunca se fueron utilizados para calcular el gradiente, únicamente los de entrenamiento. Ujú, Estas grafiquitas son las que nos sirven para ver si está reduciendo el error, y en ese caso, que es clasificación, sube la precisión, ¿no? ujú, Eh, aquí, como más o menos el error no está muy alejado de 1, pues en la misma gráfica se pueden ver las dos, porque la accuracy va de 0 a 1. ujú, Por alguna razón tuvimos errores que están en el rango, no sé, de 100 a 200, y lo graficas todo junto. Pues como va a estar muy por arriba el error, no sé, errores de 200, y esto está entre 0 y 1, estos de acá no vas a ver la diferencia, vas a ver como una línea aquí abajo pegadita, entonces allá no te conviene graficarlo así. Pero en este caso están muy parecidos en el rango, puedes sacarlos en la misma gráfica. ok. Pero es eso. Y lo interesante también es que tú puedes agregar, hay una sección de métricas que dependen del programa, tú puedes agregar métricas. Bueno, de hecho aquí le agregué la accuracy, pues se lo está graficando. Mm, ¿Te das cuenta? Esa es una lista. Hay otras métricas que puedes agregar que ya vienen implementadas en Keras, o tú misma puedes definir nuevas métricas. Hay como una función de Python, ¿no? Defines una función nueva que recibe la imagen o lo que sea y calculas algo y se lo agregas acá y te lo va a ir guardando en como log file, ¿no? Que luego ujú, puedes sacar. ok.